Bueno, resulta que la única discusión hablando de comida que teníamos en Costa Rica era con el pinto. Hasta ahora. ¿Qué pasa si les dijera que yo ahora dudo si el casado es nuestro? Hoy vamos a probar versiones de otros países del casado aquí en Costa Rica. Así como lo oye. Un casado colombiano, uno chino e incluso uno mexicano. Son reales y hoy vamos a ver si valen la pena o si son impostores. Primeramente con un casado colombiano. Qué risa que hemos tenido como esta discusión, mae, sobre el pinto y no sé qué. Y que parece que vamos a tener otra con el casado. Pero no, mae, esto no va a ser una discusión, se los prometo. Además ya sabemos, mae, que el casado es totalmente tico, es de nosotros. El pinto también, pero no nos distraigamos. Vamos. Mae, ¿cómo que un casado colombiano? ¿Qué es esa locura? Pues sí. Y no se confunda con bandeja paisa. Que si usted me pregunta a mí, mae, yo creo que la bandeja paisa es muy similar en muchas cosas, mae. Son dos platos hermosos, pero con sus diferencias. La bandeja paisa, según lo que he escuchado, es más grande, por eso se llama bandeja, porque prácticamente la sirven en una bandeja. Y el casado tico como que le da más énfasis al arrocito y a los frijoles. Ya tenemos que hacer un video comparando el casado como tal con la bandeja paisa, pero ese no es el de hoy. Hoy vamos a ver el punto medio. El casado colombiano. Nos encontramos en este momento en pleno San José Centro, en la Casa del Cochi, un restaurante colombiano real. Tengo entendido que hay colombianos cocinando ahí con todo su sazoncito chimba. Muy colombiano hoy diciendo chimba. Y venimos es por el casado colombiano como tal. Hay varios casados, pero lo importante de acá, lo llamativo, es el chicharrón al barril. Y suave un toquecito que ya llegó el casado. Dios mío, cómo se ve esto. Señor, no tengo palabras. Tengo enfrente un casado colombiano que sería la mezcla entre la bandeja paisa y el casado, pero yo lo único que quiero hacer es morder el plato, la mesa y a Cuco que lo tengo enfrente. Esto se ve impresionante. Mano, es para verdad, estoy salivando, iba a hablar y me tuve como que tragar la saliva. Ok, déjeme describirle en este momento lo que tengo al frente. Un plato con arroz, con papitas, con huevo frito encima del arroz, una ensalada, un pedazo de chicharrón más grande que yo, un choricito, creo que es un chorizo y... en ese momento tengo como la vista un poco borrosa, no me deja ver ingredientes que no me gustan. El plátano maduro, por supuesto, que si a usted le gusta va a ser feliz. Yo en ese momento estoy retirándolo de mi plato. Que si se parece al casado, que si es mejor que el casado, mae, eso no nos interesa hoy. No venimos a comparar, venimos a disfrutar. Pero sí hay que medirlo en el casadómetro, que va a salir aquí abajo. Lo único que vamos a comparar es la experiencia casado, mae, que si nos ponemos a pensar que es lo fundamental del casado, ¿por qué se creó el casado? Por tres únicas razones. Primero, que fuera barata, o sea, el precio. Segundo, que fuera bastante comida. Y tercero, que sustentara, que llenara así la pancita, mae. El precio todavía no lo sabemos, pero el tamaño, dígame usted si ve esto poquito, no lo es. Dios mío, no sé ni por dónde empezar. Yo creo que voy a empezar por lo fundamental del casado, que es el arroz. Vamos a ver qué tal. Vamos a calificar todo de manera uniforme. Ok, tenemos buen arroz por aquí. Es el turno de los frijoles. Si los enseño un poco más, los echo en el teléfono y no queremos eso hoy. Discúlpenme aquí lo corriente, pero es que yo necesito echar los frijoles en el arroz, ma. Yo necesito hacer pinto siempre. Bueno, pero también los voy a probar individualmente, claro que sí. Son frijoles colombianos con receta full colombiana. Vamos a ver. Buenos frijoles, ma. Las papitas están buenísimas. También, ma, son papitas fritas como tal, pero tienen ahí un condimentado espectacular. Nos trajeron lo que nos dijeron que son dos salsas de la casa, una rosadita que es como más a la tica y otra full de la casa, ma. Receta privada prohibida. Vamos a ver qué tal. Buena salsa, ma. A ver la rosadita como más a la tica. Es como un twistcito de la salsa rosada que es famosa acá. ¿Por qué los casados usualmente no vienen con salsas así, mae? Bueno, es que usualmente no tienen papitas fritas, pero quizás deberían. Bueno, importantísimo que no hemos probado lo principal de este plato para mí, que es el chicharrón. El tamaño ya lo vimos, mae. Para mí cumple con un buen plato. No dudo para nada que me llenaré, pero lo que tengo que probar es este chicharrón, que por lo que dice el menú es auténtico chicharrón al barril. Vamos a hacer una pruebita.
Esto es un buen sabor de chicharrón, mae. Mano, la unión de esto aquí yo creo que de verdad equivaldría muy bien a lo que usted y yo, costarricense, consideramos un casado. Pero, mae, este chicharrón para mí es de verdad la estrella de este plato. Está muy bueno. Una abominación de chicharrón, mae. Y el huevito en un casado, no todo el mundo lo hace, pero en un casado es impresionante. Ya si suma mal hecha huevo al tamal, hay un problema. Lleve la terapia lo antes posible, por favor. En el casado, todo bien. Cuco, chimba o no chimba. Esta comida está muy chimba, wow. Este casadito está muy gueto chimba, las voces a wow. ¿Sí o qué? No, yo creo que más Maluma, baby, man. Déjenme un momento para comer, por favor. Ok, ¿cómo describiría la experiencia en una palabra? Sublime, riquísimo, de verdad. Pero esto nos remonta al casadómetro. En el casadómetro, señores, empezamos con el tamaño. Ya lo vieron, se lo dije varias veces, es grande, mae. Me costó terminármelo, solo hubo algo que no me pude comer, el plátano maduro. Segundo punto, la saciedad. Estoy bastante saciado, estoy totalmente satisfecho. Me siento bien comido, me siento bien. Se está dando una monchona espectacular en este lugar. Está a casa llena hoy, pleno martes a las 12 mediodía. De hecho pasó algo muy curioso y es que llegó un señor y ya todas las mesas estaban ocupadas. Entonces se sentó con otro señor. Se entabló una amistad en este lugar. Qué bonito. Pero bueno, tercer punto, el precio es barato. Voy a ir a pagar y les digo. En el tercer punto del casadómetro tenemos, señores, un precio de 4.900 colones, ojito, con fresco incluido, por el casado colombiano. Dígame usted qué le parece, mae, la verdad, si usted me pregunta a mí, no lo veo como un precio excesivo ni como un precio baratísimo, lo veo literal un precio totalmente promedio para un sabor que sinceramente sí está encima del promedio. Con su fresquito, mae, con su tamaño, ¿ya lo vieron? Es un almuerzo muy bueno, mae. Bueno, vamos al siguiente destino casadístico. Nuestra siguiente parada es en Cartago, más precisamente en San Diego. Y para mí pasa algo muy loco con esto, porque vamos a probar un casado chino que no es en un lugar de comida china, es en una pizzería. ¿Qué? Pero bueno, entremos. Como les acabo de decir, mae, en Costa Rica hay muchas culturas de comida y yo creo que de las mayores culturas es la china. Hay un barrio chino, muchísima comida china, el arroz cantonés que lo consideramos muy nuestro, pero que en realidad existe en toda Latinoamérica. Pero aquí fuimos más allá y le pusimos nombre, mae, casado chino. Es arroz cantonés con chop suey. ¿Pero por qué es casado chino? Yo tengo una teoría. Nuevamente tengo que remontarme a lo fundamental del casado, mae, sus ingredientes. Arroz, carne, lo fundamental, frijoles y vegetales. El casado chino es con arroz cantonés, que tiene arroz con carne, y el chop suey, que tiene fideos y otros tipos de carne. Hay mucha gente que hace el casado con espagueti, con fideos. Entonces, en unión, básicamente es muy similar, solo tenemos los frijoles por fuera y ahora que lo pienso tampoco tiene plátano maduro. El casado chino es perfecto. Me llama mucho la atención el menú porque a diferencia de muchos restaurantes chinos que solo tienen como su parte de arroces y chop suey, este tiene chow mein. No sé qué es el chow mein realmente, nunca lo he probado, no sé si es como una especie de chop suey, se ve con fideos o ahí. Me gustaría probarlo, pero hoy no se puede. Pero bueno, también tenemos lasañas, espaguetis y por supuesto las pizzas. Recordemos que es una pizzería china, no puede ser si hay ceviche. Y llegó. En mi mesa había un plato más grande que Heredia. Ok, usted está observando lo mismo que yo estoy observando. Más, es algo que me fascina de los chinos, es la obscenidad de comida que sirven. ¿Ustedes me pueden explicar qué es esto? Yo esto no lo he pesado, pero sé que pesa más de probablemente 1 kilo. ¿Dónde me va a caber tanto? Pausa. Les hago un tour rapidísimo. A mi lado derecho el arroz cantonés, a mi lado izquierdo el chop suey con salsita. Tenemos arroz y carne, vegetales como brócoli, creo que coliflor no tiene repollo. Ay, esto es una locura total. Hay que darle fin a esto, no sé cómo, pero hay que hacerlo. A ver con el arrocito. Cómo extrañaba quemarme el hocico, mae, pero así rico. Me hacía falta.
No soy ningún experto ni licenciado en cantonés, a como lo soy con el ceviche, pero a nivel de sabor, buen cantonés, man. Buen cantonés. Siento aquí lo chino, man. Si el casado pasado fue Maluma Baby, ¿este cuál es? Bueno, ya basta de estupideces. Probemos el chop suey. Vamos a ver primeramente el pollito. Buena salsa. Déjeme agarrar aquí de todo, por favor, con salsita, con pollo. Ok, mae, salsa espectacular. Dios, muy bueno. Sé de lugares donde el casado chino también nos sirven con papitas fritas, pero mae, siento que aquí ni siquiera se necesitan, primero por el tamaño y segundo, no sé, por la cantidad de cosas que trae. Mae, esto solo podría mejorarlo un cas. No, ya esto es directamente inmejorable, man. ¿Ustedes no sienten que ese primer sorbo al cas es como dar un primer beso, man? Es perfecto. Me acaba de caer un abejón en el cas. En el cas. Me arruinó el cas. Mae, les juro que lo vi. Yo tengo la ventana aquí a la par. Véalo, yo lo vi donde entró, vino, a la pared rebotó, buscándome el cas, literal, cayó directo. Yo siendo un abejón también buscaría cas, mae, el cas es increíble, pero ¿por qué en mi cas? Mae, está bueno el goddamn casado chino, mae. Yo creo que no hay forma de que yo me termine esto hoy, de verdad. O sea, ya por espacio físico. Sé que ustedes me ven como una persona alta, mido más o menos 2,10 metros, pero mae, este sector es muy pequeño. Mi estómago no cabe. Quiero hacer una comparación rápida con mi mano. Mae, no tengo una mano precisamente grande, pero ¿qué es esta obscenidad? Mae, no les estoy mintiendo. Llevo más de 10 minutos comiendo y la comida sigue hirviendo. Y no sé cómo en Cartago, mae. En Cartago, que básicamente usted, estando en Cartago, está más frío que dentro de la refri. No entiendo. Bueno, sí tengo que decirles algo, mae. Aunque sea la experiencia más alejada del casado normal que hay, me gustó. Y creo que mi cosa favorita de este plato fue el chop suey. Entre estos dos yo soy más team chop suey. No sé qué opina usted, coménteme. Pero el chop suey y la salsita está genuinamente rico. Creo que de verdad mi única queja es la cantidad de salsa. Podría tener un poquito más. Yo podría pedir una pajilla y tomarme la salsa directamente, mae. Me encanta. Tenemos el casadómetro pendiente aquí abajo, mae. ¿Cómo califica el casado chino dentro del casadómetro? Primeramente, tamaño. No tengo que decir absolutamente nada. Nada. Segundo, saciedad. Yo creo que tampoco tengo que decir nada, mae. Un casado chino y un cantonés también se creó en teoría con el mismo objetivo que se creó el casado. Llenar por un precio bajo. Porque es literal una mezcla de mucho arroz y carne. Va a llenar. Ahora bien, en precio, a mí me sorprendería más bien que esto tenga un precio más bajo incluso que el pasado, porque creo que es como 2 veces la cantidad de comida que el pasado. Pero vamos a ver, voy a pagar y les aviso. Obvio, sin antes pedirlo para llevar. Nos sobró mucha comida. Uy, mae, casi salgo de ahí rodando, básicamente. El precio del casado chino con el refresco por aparte fue de 6,500 colones. Ojito, el fresco por aparte, nuevamente tengo que decirle a usted. Usted a mí no me puede decir que se come eso entero, mae. No me lo puede decir. Eso es perfectamente para compartir. Bien comen 2 personas, entonces es algo importante. Pero bueno, siguiente. Un casado mexicano. Vamos. Siguiente, flora y fauna. Así se llama el restaurante, man. ¿Será que hay animales adentro? Me teletransporté a Desamparados, básicamente. Tuve que dar un día más allá, demasiada comida por ayer. Vuelvo hoy para probar, yo creo que el más curioso y polémico de los casados que probamos en este video, porque me llegó peligrosa información de que había un casado mexicano. Y aunque el chino yo creo que definitivamente se dista más de lo que es un casado normal, en el colombiano todavía habían algunas similitudes. ¿Cómo va a ser un casado mexicano? ¿Qué es tacos con arroz o qué? No entiendo nada, pero lo vamos a descubrir. Quiero presentarles lo que es el menú más delgado que he visto en toda mi vida. Mae, ¿qué es este menú? Y ¿saben qué es lo peor? Que hay un montón de comida aquí. O sea, lo delgado es una decisión meramente artística. Aquí también hay una variedad enorme de comida, mae. Tenemos ceviche y sopa azteca
de primeras. ¿Se imaginan que el casado tenga una tacita así de sopa azteca? Tienen por supuesto los casados normales y veo que se especializa mucho en chicharrones, pero también como en mariscos. Hay un montón de platos de mariscos y un plato aquí que estoy viendo surtigigante. Yo creo que esa es la cantidad de comida que he comido en los últimos 4 meses, así como en total. Quesadillas, por supuesto, tacos y unos conos como de papas. Más, se ven locos. De fijo, para una próxima visita tendría que probarlos. Pero bueno, yo creo que hay bastante hype en el ambiente. Ya es nuestro último casado y el que más se me hace difícil de imaginar. Simplemente supe que hay un casado mexicano. No tengo idea de cómo se ve. Y yo creo que eso lo hace todavía más emocionante, ma. Déjenme enseñarles o más bien presumirles la horchata que me pedí. Pedí horchata porque no había casi, primero que nada. Y segundo porque lo relacioné como con lo mexicano. Déjenme hacer primera toma de contacto. Si estamos hablando de comida mexicana, la horchata tiene que ser una locura. Pero suave, llegó el casado. Me genera mucha risa pensar en qué opinan ustedes de mis reacciones cuando la comida llega. De verdad son incontrolables. La expresión que usted ve en mi rostro es la expresión real. Y viendo lo que me acaba de llegar a la mesa en este momento, eso es birria. Ok, efectivamente es un casado mexicano. Y se ve espectacular, mae. Solo un toquecito, hagamos un review rápido. Lo que tengo en este momento enfrente es arroz, un par de taquitos, bueno, de hecho 3 taquitos con queso, por lo que no son tacos sencillos, patacones, chicharrón, una salsita, creo yo, de birria. Y ya descubrí que es lo otro, son frijoles. Pensé que se iba a distar más del casado convencional, pero la verdad se parece mucho. Ya sé lo que está pensando, Diego, cierre el hocico y póngase a comer. Ya lo voy a hacer. Iniciemos como Dios manda, con el arroz. Buen arroz. Es ese arrocito que tiene un sabor no solamente arroz, sino algo más. Mae, qué arroz. El arroz me sabe como mexicano, no sé cómo explicarlo, porque probé arroz en México y me supo arroz. Frijolitos, mae, creo que son un poco más grandes de lo normal, no son frijoles normales, no sé si son cubaces o de qué tipo, vamos a ver. Me saben mucho a los frijoles de chifrijo, creo que son frijoles de chifrijo. Antes de los tacos yo necesito probar los patacones. Los patacones para mí es la forma correcta de comer plátano, la forma buena, la forma bendita. Ahora sí, lo que a usted y a mí nos interesa, los tacos. ¿Cómo ve usted ese taco? Más son 3, me sorprendió. O sea, es perfectamente una porción de tacos normal. Y estos traen queso. La carne no estoy seguro de qué es. Debe ser una carne, es como una carne mechadita. Más se ve espectacular. Trae también culantro y cebollita. Voy a hundir totalmente mi taco en la salsa. Eso va a pasar. Uy, perro. Me voló la mente, pero ¿qué pasa si como arroz y frijoles inmediatamente después del taco? No sé cómo explicar esto, pero tengo que decir que comer tacos y después agarrar una cucharada de arroz con frijoles y después un patacón se siente un poco ilegal. Siento que estoy cometiendo una inconstitucionalidad. O sea, ¿qué opinará un mexicano de que yo en ese momento me esté comiendo un casado con tacos? Probablemente en ese momento hay otro mexicano youtuber que se está haciendo un taco de chifrijo y va a explotar la Matrix. Oye, en serio, me duele la cabeza que nadie se le haya ocurrido esto. Lo único que no probamos fue el chicharrón. Ya ando cometiendo varias infracciones a la ley hoy. Voy a meter el chicharrón en la salsa de birria. Es un sinsentido total que esto sea un casado, man. Estamos en este momento ante el casado Vicente Fernández, o más bien el casado Luis Miguel. A ese le tienen que poner nombre ustedes, man. ¿Qué? Sí, otra vez voy a revolver el arroz con los frijoles. ¿Y qué? No puedo tener arroz y frijoles en una mano y un taco en la otra mano.
Sin embargo, tengo que decir algo impactante sobre este plato y es que tengo favoritismos. Definitivamente mi cosa favorita de lo que comí hoy aquí por mucho fueron los tacos, ma. Los tacos están deliciosos y creo que es un casado con demasiado potencial, ma. Si yo pudiera hacer una única sugerencia en cocina, mae, le agregaría unos frijolitos a los patacones, unos frijolitos así arreglados y en vez de chicharrón pondría como una carnita así arrachera. Uy, no, insuperable totalmente. Pero suave un toque. Ok, señores, cantidad, el tamaño, ya lo pudieron ver también. Creo que es como el que más se acerca a un casado convencional en tamaño. Un poco menos grande que los otros dos, pero para nada es pequeño, para nada. Saciedad. Creo que tiene extra saciedad, mae. La experiencia de comer tacos por aparte de arroz, frijoles, carne y patacones, como que lo hace usted sentir el doble de lleno. Bien por ahí, más saciedad con menos comida. Increíble. Finalmente, déjenme termino el taco. Listo, y ahora sí, finalmente, el precio cabe dentro de lo económico, accesible por lo que ofrece. Voy a ir a pagar y les digo. Finalmente, señores. Bueno, para poder dar un resultado correcto en el cazadómetro, ocupábamos el precio. ¿Cuánto costó un casado mexicano con su fresquito? Por favor, ahí el retumbe de tambores que quiero oírlo. 7,380 por un plato y un fresco. Una comida de una persona. Dos preguntas, ¿qué le parece? Aunque todos fueron definitivamente buenas experiencias, no puedo quedarme yo sin poner al ganador. Al que reventó ese cazadómetro por mejor experiencia, por menos precio, más saciedad. Solo hay una respuesta, señores. El casado colombiano de nuestros hermanos, parceros, compitas. Dios mío, no, tiene que caerse ese video comparando el casado con la bandeja paisa individualmente. Ah, bueno, y antes de que se me olvide, la segunda pregunta que tenía que hacerles. ¿Qué les pareció este video? Díganme en este momento, ¿le gustó? ¿Con qué seguimos? ¿Qué hay que comparar? Dele like, suscríbase, comente todo lo que dicen los youtubers, la campanita también, por supuesto. Nos vemos en la siguiente y chao y todo. ¿Cómo vamos a salir a comer para videos? Gracias por verlos más. Hey, usted ha sido escogido por YouTube para ver este videote tan increíble que está por acá y para seguir a esta persona tan atractiva de la derecha. No lo desaproveche.